mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Y en este video yo voy a hablar de la primera constitución que fue hecha en Brasil después de la independencia. Porque claro, cuando nace una nueva nación, ¿cuál es el más importante? Tener leyes. Si ustedes ya vieron alguna reunión del poder legislativo o del parlamento del país de ustedes y ustedes creen que es una confusión, que hay mucha violencia con las palabras, ustedes aún no vieron lo que fue la primera asamblea constituyente de Brasil. Pero deja que yo les cuente. Hubo hasta múltiples casos, más de uno, en el proceso de violencia física. Entonces, esta aquí es la sede de la Asamblea Constituyente en Río de Janeiro, probablemente en el mismo lugar a donde hoy se queda la Asamblea Legislativa de la provincia de Río, y que yo ya hablé de eso en el video que yo hablé de Tiradentes, que voy a dejar el link aquí arriba para los que aún no vieron, si lo quieran ver. Pero cuando empezaron las reuniones de la Asamblea Constituyente, empezada por orden del emperador Don Pedro I en 3 de junio de 1822, esto aquí es adentro de la asamblea. Es casi como si nosotros estuviéramos mirando la reunión. Habían dos partidos en esta asamblea. El partido brasileño, que tenía la mayor cantidad de representantes y que defendía una monarquía constitucional que disminuía los poderes del emperador y también de los portugueses. Y al otro lado había el partido portugués, que defendía la reunificación con Portugal, principalmente porque en este punto Don Juan VI, que aún estaba en Portugal, había hecho por allá la restauración del absolutismo monárquico. Entonces ellos querían que Brasil se reunificara con Portugal. Portugueses, me digan, ¿qué pasó con ustedes para sugerir eso? Ay. Además de eso, la gran mayoría de los constituyentes eran inexperientes en estos temas, nunca habían hecho este tipo de reunión, a la excepción de aquellos que habían participado de las cortes en Portugal. Y todo era motivo de discusión. Hasta se discutió si el emperador podría o no utilizar la corona en su cabeza en el recinto de la asamblea. Decidieron que no, él no podría. La cosa estaba así, pegando fuego, y ahí el emperador puso aún más leña, diciendo el siguiente: juro defender con la espada. Era un hombre así muy dramático. La patria, la nación y la constitución, si esta es digna de Brasil y de mí. Con tantas discusiones y polémicas y todo esto, ocurrió el espancamiento, así como del periodista Luis Augusto May, del periódico Malagueta, que fue responsable por críticas muy duras a los hermanos Andrada. ¿Se acuerdan de que yo hablé también en el video de la independencia de José Bonifacio de Andrade y Silva? Pues él y sus hermanos, ellos hicieron críticas muy duras a ellos. Y hasta en la época había el chisme de que los hermanos Andrada habían ordenado que pasara esta agresión, y aún hay algunos que decían que el propio emperador había participado de esta agresión. ¿Ustedes aún creen que las reuniones del poder legislativo, del parlamento de hoy en día son violentas? Díganme en los comentarios. Y además, díganme en los comentarios también cómo es en el país de ustedes. Si hay un primer ministro, si hay un presidente, si hay legislativo, ejecutivo y judiciario. Me gustaría mucho saber. Por fin, más de un año después, en julio de 1823, el proyecto de esta constitución empezaba a ser leído. Y lo que esta constitución hacía
era limitar el papel de los portugueses, porque ella decía que cualquier extranjero no podría estar en un puesto de representación, no podría ser elegido como representante de la asamblea, como juez o nada de eso. También decía que el emperador no podría gobernar en ningún otro país además de Brasil, y precisamente para que no volviera el Reino Unido a Portugal y el Algarve, como yo hablé en el video de la aclamación de Don Juan VI. Excluía de la vida política la gran mayoría de la población porque para elegir los representantes el voto era indirecto y censitario. No sé si esas son las palabras para eso en español, pero lo que pasa es que los gobernantes son elegidos por un consejo electoral que a su vez es elegido por el pueblo. Para ustedes que vienen de países que son repúblicas, como es el caso de Brasil hoy en día, por ejemplo, sería como si el poder legislativo eligiera el presidente de la república. Creo yo que en los países que son monarquía hasta hoy, creo que es el caso de España, por ejemplo, aún es así. Es el parlamento que elige el primer ministro. Los que me están a ver que son de España, por favor, dejen eso en los comentarios, me gustaría mucho saber. ¿Y qué es esto de voto censitario? Bueno, para que uno pudiera elegir un representante, para que él eligiera, era necesario que la persona tuviera una rienda equivalente a 150 alqueires, era una medida de la época, de harina de yuca. Sí, de yuca. Y por eso mismo es que esta constitución en la época se quedó conocida como la constitución de la yuca. Nosotros aquí en Brasil empezamos con una constitución de la yuca. Claro, también esta constitución restringía mucho los poderes del emperador y ampliaba los poderes del poder legislativo. Y también decía que el emperador no tenía poder para acabar con el parlamento, así como las fuerzas armadas iban a recibir órdenes del poder legislativo. Entonces, esta crisis fue aumentando, hasta que terminó en la noche de la agonía. En los días cerca del día mismo en que pasó este evento, el periódico Centinela escribió un artículo acusando a los oficiales portugueses de traidores. Y claro, ellos se quedaron muy ofendidos y decidieron punir el que había escrito este artículo. Pero mi gente, punieron el hombre errado. En la noche de 5 de noviembre de 1823, espancaron también con aquello que los viejos utilizan a veces para ayudar a ellos a caminar. Y el hombre era un farmacéutico, Daniel Pamplona Cortellar, que nada tuvo que ver con este artículo. Hasta inocentes sufrieron violencia física. Ese tema fue discutido en la asamblea, a donde Martín Francisco y Antonio Carlos, dos hermanos Andrada, creo yo, pedían por venganza en la sesión del día 10 de noviembre, y esto también con un significativo número de la población participando en la asamblea, y esto de la población participar generó protestos de los representantes. No querían que la población participara. Así es fácil, ¿no? Por fin, toda esta discusión fue interrumpida por el brigadero José Manuel de Moraes, que tenía en su mano un decreto firmado por don Pedro I que decía el siguiente: habiendo yo ordenado que se hiciera la Asamblea General en el año pasado, vengo por bien, como emperador y defensor perpetuo de Brasil, cancelar la misma Asamblea y ordenar que se organice otra, que deberá trabajar sobre un proyecto de constitución que yo he de presentar pronto y que será doblemente más liberal
que la asamblea anterior acaba de hacer. Es como si hubiera una clase de colegio mismo y la profesora, por algún motivo, o el profesor puede ser también, decide salir de la sala y dejar que los alumnos, todos niños o muchachos o algo así, que ellos gobiernen la sala. Y entonces después de un rato llega el profesor y encuentra una confusión, unos batiendo en los otros, jugando cosas en los otros y tal. Y ahí el profesor o la profesora simplemente dije, ¡basta! Yo volveré a mandar en esta clase. Simple así. Lo que el emperador prometió de verdad no pasó. Y lo que él hizo en realidad fue organizar un consejo de estado compuesto por 10 hombres que fueron nombrados por él. Y entonces, en 25 de marzo de 1824, en una ceremonia que fue hecha en el Teatro João Caetano, en aquella época el Teatro San Juan, que yo también hablé de él en el video de la misión artística francesa, él dio a la población la constitución básicamente hecha por él, que era la constitución de 1824. Y aquí en esta pintura se les pueden ver él con la constitución en su mano. Y esta constitución establecía un gobierno monárquico, hereditario, constitucional y representativo. Decía también que eran ciudadanos brasileños todos aquellos nacidos en Brasil, aunque fueron hijos de esclavos y nacidos libres o esclavos libertos, porque esclavos aún no eran ciudadanos, desafortunadamente, y voy a hablar de eso en el futuro, de la abolición de la esclavitud en Brasil, pero yo ya hice un video hablando también de la esclavitud en Brasil, que voy a dejar el link aquí arriba, y también eran ciudadanos brasileños, aquellos nacidos en Portugal o en los dominios portugueses, y que estaban viviendo en Brasil en la época de la proclamación de la independencia y que hubieran apoyado la independencia. Esta última parte es bien razonable, porque no hay sentido de ser ciudadano de un país independiente si a la persona no le gusta que el país sea independiente. Y aún la elección de representantes seguía siendo indirectas y censitarias, aunque creo que el criterio no más era la medida en yuca. También la característica más distinta de esta constitución era la institución de un cuarto poder, además de los poderes ejecutivo, legislativo y judiciario, que era el poder moderador. Y este poder moderador era ejercido solamente por el emperador y básicamente él comandaba los otros tres poderes. Él podría nombrar miembros del Consejo de Estado como presidente de provincia, o hoy en día serían, el nombre en portugués sería gobernador de estado. Esto es un facto curioso también, que en esta época, lo que hoy son estados de Brasil, en esta época eran llamados de provincias de Brasil. Él también podría nombrar las autoridades de la iglesia, nombrar el Senado, nombrar o sacar los jueces del Poder Judiciario y nombrar o sacar ministros del Poder Ejecutivo, aprobar o no aprobar las decisiones de la Asamblea General y también ordenar que se hiciera o cancelar la Cámara de los Representantes Legislativos. O sea, estaba arriba de los otros. ¿Se acuerdan que en el video que yo hice de la independencia de Brasil, yo hablé que la popularidad de Dom Pedro I fue cayendo gradativamente con una sucesión de eventos que no fueron favorables a él? Pues entonces este fue definitivamente el primer de ellos, porque claro que esta constitución era así totalmente autoritaria, claro que no le gustó a los representantes y tampoco a la población. Esto fue contribuyendo para que su popularidad y el apoyo de los brasileños a él fuera disminuyendo a lo largo de los años.
Pero esto es tema para videos futuros. Entonces, con esto se termina este video sobre la primera constitución de Brasil. Espero que a ustedes les haya gustado y si os gustó el video, por favor dejen tu like, suscríbete en el canal y más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la ciudad maravillosa. Y como es de costumbre en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!